Bueno, hasta ahora hemos visto cómo podemos representar con la computadora a los enteros. Ya hemos visto tres maneras. En particular, complemento a 2 es el que usa la mayoría de las computadoras. Notación en exceso también es muy útil para cuando queremos rangos específicos que no empiezan, por ejemplo, en 0 o en rango como los de complemento a 2. Ahora vamos a pasar a otra clase que pertenece también a los números reales, que son los fraccionarios. Vamos a ver esta clasificación de los números. Nuevamente, fíjense, acá están los enteros. Los enteros están los naturales, el 0 y los enteros negativos. Estas tres categorías la podíamos lograr sin signo o con complemento a 2 en las computadoras. Pero tenemos otra clase más, que son los fraccionarios, y en conjunto los enteros y los fraccionarios nos comprenden los números racionales. Observen que los reales están compuestos por racionales e irracionales. O sea que ahora vamos a ver aproximaciones de cómo lograr representar números reales, o al menos aproximarnos como lo hacen las computadoras. Nosotros queremos comprender cómo lo hacen las computadoras para conocer cuáles son las limitaciones y si realmente se pueden representar completamente. En particular, vamos a ver dos maneras que se utilizan en las computadoras, una llamada punto fijo, y en la próxima clase vamos a ver punto flotante. Representación de fraccionarios. Hagamos un pequeño repaso de qué son los racionales y los irracionales. Los números racionales son los que tienen la parte decimal finita o periódica y se pueden expresar justamente con una fracción. Por eso son los fraccionarios. En cambio, los irracionales, que están acá, que también pertenecen a los reales, los irracionales, la característica que tienen es que tienen la parte decimal infinita. En los racionales también puede haber una parte racional infinita, pero es periódica. Esa es la gran diferencia. En los irracionales no. Dos ejemplos. A ver si puedo poner la camarita acá. Podrían ser dos ejemplos podrían ser 1/8, que si lo escribimos en forma decimal, con decimales, ¿qué nos queda? 1 dividido 8 es la expresión para 0,125. Este es un racional y se puede representar como una fracción, un cociente, 1 dividido 8. En cambio, un número irracional, que tiene la parte infinita, el más conocido que tienen que estar viendo ustedes, probablemente en álgebra, es el número pi. 3,14, 16, etc. Este número es irracional y tiene una parte decimal infinita. Y no se puede representar este número como una fracción. Probablemente
puede ser el resultado de un cálculo, pero no como una fracción. La coma o punto fraccionario en los enteros está a la derecha y no lo escribimos. Simplemente si ponemos son 4 manzanas no ponemos 4,0, ponemos 4. Pero en los números en que sí la escribimos, indica el lugar donde los exponentes de la base se hacen negativos. Y acá tienen que recordar la expresión general, porque permite pasar números de una base a decimal, y nosotros para los fraccionarios lo vamos a utilizar. Observen que 3,14, que está en base 10, si se lo escribe con la expresión general, tenemos 3 por 10 a la 0, porque es el primer dígito después de la coma a la izquierda, más 1, por 10 a la menos 1, más 4 por 10 a la menos 2. Observen que la posición del 4 son 2 lugares luego de la coma en la parte decimal, por eso el exponente de la base 10 es negativo y es menos 2. Este 1 es 1 por 10 a la menos 1 y este 4 es 4 por 10 a la menos 2. El numerito que habíamos escrito recién, que era 1/8, el numerito que habíamos escrito recién, que era 1/8, se puede escribir como 0 por 10 a la 0 más 1 por 10 a la menos 1 más 2 por 10 a la menos 2 más 5 por 10 a la menos 3. Estamos escribiendo este número utilizando la expresión general. Si nosotros hacemos esta cuenta nos va a dar 0,125. La expresión general tenía esta forma. Acá i está desde 0, pero para cuando hay decimales fraccionarios, el i va desde el número negativo correspondiente a la expresión. Por ejemplo, esta expresión general hay que modificarla. Para este que tiene 3 dígitos, i tiene que ir desde menos 3. En vez de i igual a 0, va i desde menos 3. Bueno, conociendo ya recordando en realidad cómo utilizamos la expresión general para pasar un número en base 2 a decimal, ahora podemos pasar un número fraccionario que esté en base 2 a decimal. Observen que acá tenemos un número en base 2 con la coma decimal. En esta conversión de un fraccionario en base 2 a decimal, tenemos 11,101 en base 2. Observen que para la parte entera lo escribimos utilizando la expresión general. Este 1 es 1 por 2 a la 0, porque es la posición 0 luego de la coma. Y este 1 es 1 por 2 a la 1. Ahora nos falta la parte decimal. La parte decimal es sencilla, continuamos la expresión general. Por ejemplo, este 1 es 1 por 2 a la menos 1. Este 0 es 0 por 2 a la menos 2. Y este 1 es 1 por 2 a la menos 3. Entonces ahí quedó escrita
este fraccionario en base 2 utilizando la expresión general. Son sumas de potencias de la base completa, con todos los dígitos, incluso este 0. Si hacemos las cuentitas, nos queda 2 más 1 más 0,5 más 0 más 0,125. Este 0,125 es este 1 por 2 a la menos 3. Y este 1 por 2 a la menos 1 es este 0,5. Esto en decimal es 3,625. Por lo tanto, hemos hecho la conversión de un número en base 2 fraccionario, utilizando la expresión general, y nos da como resultado en decimal en base 10 que este número es 3,625. Bueno, ahora vamos a ver un mecanismo de cómo podemos pasar de base teniendo un número decimal fraccionario a base 2. Lo que puede hacerse es lo siguiente. Vamos a separar la parte entera y la parte fraccionaria del número decimal fraccionario. Se convierte la parte entera a base 2. Eso lo hacemos tal cual ya lo conocemos. Pero para la parte fraccionaria del decimal fraccionario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a tomar la parte entera del resultado. El dígito binario se agrega al resultado en base 2. Y este paso se vuelve a repetir con la nueva parte fraccionaria que queda como resultado de este paso anterior hasta llegar a 0 o hasta lograr la precisión deseada, es decir, hasta lograr los dígitos en base 2 que queremos. Vamos a ver un ejemplo porque por ahí esta parte es la parte nueva que ustedes no han visto todavía. Observen este ejemplo. Este ejemplo es del numerito que tuvimos hoy. 3,625. Lo primero que se hace es separar la parte entera de la parte fraccionaria. Entonces tenemos el 3, que es la parte entera, y la parte fraccionaria es 0,625. La parte entera es el 3 más 0,625, que es la parte fraccionaria. Bueno, convertir el 3 a binario ya lo saben. En este paso no hacemos ninguna cuentita, ya saben que el 3 es 1, 1 en base 2. Lo que ahora nos resta convertir a base 2 es la parte fraccionaria, el 0,625. El procedimiento para pasar el 0,625 es ir multiplicando la parte fraccionaria por 2. Y nos vamos a ir quedando con la parte entera de cada resultado. Entonces, en el primer paso hacemos 0,625 por 2 y esto nos da 1,25. La parte entera de este resultado es 1. Y lo que nos quedó como parte fraccionaria ahora es 0,25. Ahí ya completamos el primer paso. Como este resultado no es 0, lo seguimos multiplicando por 2 para obtener nuevos dígitos. Entonces ahora este 0,225 lo multiplicamos por 2. Y esto nos da 0,5. La nueva parte entera es 0 y la nueva parte fraccionaria es 0,5. O sea que ya tenemos dos dígitos, el 1 y el 0, que van a ser parte del resultado en base 2.
pero todavía nos queda una parte fraccionaria que no es 0. Así que la seguimos multiplicando por 2. Tenemos el 0,5, lo multiplicamos por 2 y nos queda 1,0. Ahora sí tenemos una parte entera que es 1 y luego una parte fraccionaria que es 0. Así que en este punto obtuvimos un nuevo dígito más del resultado en base 2, pero ya la parte fraccionaria es 0. Así que por más que continuemos haciendo este procedimiento, al multiplicar por 2 vamos a obtener 0. Por lo tanto, acá va a terminar el procedimiento de conversión. Fíjense que si nosotros hacemos 0 por 2, obtenemos 0. Es decir, que los siguientes dígitos que vamos a obtener del resultado van a ser siempre 0. Finalmente el resultado. La parte entera 3 era 1,1 en base 2. Y la parte fraccionaria, que era 0,625, que utilizamos este procedimiento para convertirla en base 2, nos queda 1, este 1 es este 1. 0 es este 0, 1 es este 1. Si necesitáramos un dígito más, es el 0, que es este. Pero el 0 acá no tiene ningún valor, ningún peso. Por lo tanto, el resultado final de 3,625 convertido a base 2 es 11,101 en base 2. Realicemos un ejemplo más de conversión. Tratemos de convertir este 0,125 a base 2, utilizando el procedimiento que vimos recién. Lo que tenemos que hacer, ya tenemos 0,125, tenemos como parte entera 0, así que este 0, este no se convierte. Y como parte fraccionaria tenemos 0,125. Vamos a hacer el procedimiento 0,125 por 2. Nos queda 0,25. Esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria. Esta parte fraccionaria tenemos que continuar haciendo este procedimiento. El procedimiento empezó acá, de conversión de la parte fraccionaria. Continuamos. Tenemos 0,25 por 2 es igual a 0,50. Nuevamente tenemos una parte entera y una parte fraccionaria que todavía no es 0. Así que se puede seguir repitiendo el procedimiento. Continuamos con este procedimiento. Tenemos 0,5 por 2. Nos queda 1,0. Ahora sí la parte fraccionaria ya quedó 0. Por lo tanto, los tres dígitos del resultado fraccionario en base 2 son 0, 0, 1. Luego, el número original 0,125 en base 10 es igual a 0, que era la parte entera en base 2, 001. 001 en base 2. Bien. Esta representación entre decimal fraccionario y base 2 fraccionario es un mecanismo que hacemos en papel para convertir los números, pero en la computadora los dos mecanismos que tenemos para representar fraccionarios y aproximaciones a irracionales
son punto fijo y punto flotante. Tenemos en la computadora dos mecanismos para representar fraccionarios y aproximaciones irracionales, que son punto fijo y punto flotante. Lo que veremos ahora es cómo la computadora utiliza punto fijo, qué es punto fijo y cómo representa fraccionarios con este mecanismo. Como la computadora guarda los números con un ancho fijo, el punto fijo, la representación de punto fijo, tiene un ancho determinado. La notación que utilizamos acá es punto fijo n, k. N significa la cantidad de dígitos total que tiene el número binario y k es la cantidad de dígitos de la parte fraccionaria. Entonces, por ejemplo, si tenemos este valor almacenado en la computadora y la computadora está usando un punto fijo 8,3, significa que el ancho total es de 8 dígitos. O sea, este ancho es de 8 dígitos. Y que 3 de estos 8 dígitos son la parte fraccionaria del número fraccionario. Por lo tanto, este número representado, si es un punto fijo de 8,3, en realidad es este número en base 2. Por lo tanto, la computadora no almacena este punto, sino que ya utiliza una convención que indica cuál es la cantidad total de dígitos y cuántos de esos dígitos son la parte fraccionaria. Las computadoras podrían tomar, el hardware y el software de la computadora podrían tomar distintos valores para este NK. Por eso siempre tenemos que tener presente exactamente cuál es la convención que se está utilizando en el momento en que nosotros estemos observando estos números. En la computadora, recuerden, es un número binario de un ancho fijo, así que es importante saber la nomenclatura. Este 8,3 es un ejemplo. No es que todas las computadoras utilizan 8,3. No confundan eso. En realidad, el punto fijo es una forma de representar fraccionarios. Nosotros acá vamos a especificar cuál es el ancho total y la cantidad de dígitos. Pero esto podría ser 64 y este podría ser 9. Tranquilamente, podrían ser distintos valores. La computadora no guarda este punto, no tiene que almacenar este punto, simplemente trata todos los números con la convención que se definió de antemano. En este caso, este número en binario, en punto fijo 8,3, significa que el ancho total es de 8 dígitos y 3 es la parte fraccionaria. Así que el número es 11,101 en base 2. Que en realidad es el mismo ejemplito que vimos en las diapositivas anteriores, el 3,625 en base 10. El punto no se almacena y solamente se imprimiría el punto, se mostraría el punto si hay que mostrar el valor en pantalla. Pero la computadora podría mostrar este punto en pantalla porque ya sabe cuál es la convención, por más que no lo almacene. Bien, punto fijo con signo. Punto fijo con signo tiene muchísima relación con la representación de enteros con signo que vimos utilizando complemento a 2. Si necesitamos convertir un punto fijo con signo, es decir, si la computadora está usando punto fijo con signo, la conversión de un decimal fraccionario a binario para saber cómo lo almacena la computadora se realiza de la siguiente manera. En el caso que el decimal que queremos convertir a binario para conocer cómo lo almacena la computadora sea positivo, se expresa la parte entera y la parte fraccionaria en binario con el ancho adecuado. Por ejemplo, si el número decimal fraccionario
queremos saber cómo se representa con punto fijo con signo dentro de la computadora, mantenemos el ancho que se va a especificar. En este caso sigue manteniéndose el de la diapositiva anterior, 8,3, y fíjense que simplemente se convierte a binario con el procedimiento que vimos en las transparencias anteriores, donde la parte fraccionaria la va multiplicando por 2 hasta que dé 0. En el caso que el decimal fraccionario sea negativo, lo que hay que hacer es expresar el valor absoluto del negativo y complementarlo a 2, ignorando la posición del punto. Por ejemplo, si el decimal fraccionario es menos 2,25, lo que tenemos que hacer es representar el 2,25 sin el signo en binario con el punto fraccionario, que es este valor, y a esto lo complementamos a 2 omitiendo la coma. Vamos a ver un ejemplo, pero acá está el resultado. La computadora, si tiene que almacenar menos 2,25 con punto fijo con signo, con 8 dígitos y 3 para la parte fraccionaria, este es el valor que almacena la computadora. Vamos a ver un ejemplo de cómo convertir decimal a punto fijo con 8 dígitos binarios y 3 para la parte fraccionaria. Es decir, queremos saber cómo quedaría este número almacenado en la computadora si la computadora estuviera utilizando esta representación. Punto fijo con signo con 8 dígitos y 3 para la parte fraccionaria. Lo que tenemos que hacer es tomar el valor absoluto. Como este valor es negativo, tomamos el valor absoluto de este número. Y cuando obtenemos el binario de este número, lo complementamos a 2. Luego pasamos a base 2 y luego aplicamos la operación de complemento a 2. Entonces, vamos a pasar este número a base 2. La parte entera es 3. Parte entera es igual a 3. Y este ya lo sabemos convertir a base 2. Es 1, 1 en base 2. La parte fraccionaria. La parte fraccionaria es 0,125. Aplicamos el procedimiento, que era ir multiplicándolo por 2. Vamos de vuelta, esto ya lo hicimos. Esto es 0,25. Esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria. Seguimos. 0,25 por 2. Nos queda 0,5. Parte entera y parte fraccionaria 0,5. Acá ya obtuvimos 2 dígitos del número binario en fraccionario. Ahora tenemos 0,5 por 2 y nos queda 1,0. Entonces ya tenemos la parte entera, que es 1, 1, y la parte fraccionaria, que es 0, 0, 1. O sea que el 3,125 en base 10 es igual a 1, 1, 0, 0, 1. Pero el procedimiento dice que hay que aplicarle la operación de complemento a 2 con todo el ancho del número. Entonces, como nosotros estamos queriendo representar el menos 3,125 a punto fijo en 8,3, ya habíamos pasado a binario, que es el valor absoluto, y hay que complementarlo a 2, como pusimos acá.
O sea, hay que hacerle la operación de complemento a 2, pero con todos los dígitos. Entonces tenemos, si ponemos todos los dígitos, necesitamos 3 dígitos más. El 0, 3, 1, 1,001. Ahí ya lo tenemos en 8 dígitos y esto hay que complementarlo a 2. Para complementarlo a 2, esto hay que complementarlo a 2. Para complementarlo a 2 tenemos que invertir todos los dígitos y sumarle 1 sin prestar atención a la coma. Así que tenemos 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Le sumamos 1. Nos queda 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Luego, este valor hay que aplicarle la coma que es en el dígito 3. Por lo tanto, si hicimos bien las cuentitas, el menos 3,125 en base 10 es igual a este valor en base 2. Bien, si ahora tenemos un valor en punto fijo con signo, es decir, un valor como lo almacena la computadora utilizando punto fijo, y lo queremos pasar a decimal, tenemos que realizar el siguiente procedimiento. Si es positivo, se aplica simplemente la expresión general con los exponentes negativos incluidos, como hicimos hoy en los ejemplos de las diapositivas anteriores. Simplemente aplicamos la expresión general. En el caso que sea negativo, ¿cómo se dan cuenta primero si el punto fijo con signo es positivo? Se fija en el bit de más a la izquierda. El del ejemplo que vimos recién, que hicimos recién, el bit de más a la izquierda es un 1, así que no es positivo. Y en el ejemplo de la transparencia anterior, 2,225 en punto fijo, 8,3, el primer bit es 0, así que es positivo. Entonces, si tienen este valor y lo quieren convertir a decimal, simplemente aplican la expresión general a esto y obtienen el resultado en número en decimal. Ahora, si es negativo, lo que hacen es aplican la operación de complemento a 2 y luego se lo trata como en el caso positivo, se le aplica la expresión general. Finalmente, cuando encuentran el valor decimal, que va a ser un positivo, le ponen el signo menos adelante. Por ejemplo, para el caso anterior, teníamos que menos 2,25 es esto. Entonces, podríamos hacer ese ejemplo. A ver. Vamos acá. Menos 2,25. Vamos a escribirlo. En el caso que ustedes les digan, que ustedes tengan, no conocen el valor decimal, tienen este valor, imaginen que tienen este valor, entonces dicen, bueno, quiero saber si ese valor, cuál es el número en decimal. Este es el valor que almacenó la computadora. Como es negativo, ya que el primer bit es 1, hay que como es negativo, hay que complementar a 2, hay que aplicar la operación de complemento a 2, se le aplica la expresión general para obtener el valor y luego se le agrega el signo menos. Entonces aplicamos la operación de complemento a 2
operación de complemento de ahora es invertir los bits, sumarle 1, nos queda 1 más 1, 1, 0, el 1 pasa como acarreo, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Luego sí, ahora sí, aplicamos la expresión general para este valor. Tenemos este 0, lo voy a poner acá. Esta es la posición 0 y esta es la posición 1, así que empecemos con este 1 si quieren. 1 por 2 a la 1 más este 0. Cero por 2 a la 0 más este 0. 0 por 2 a la menos 1 y ese 1 más 1 por 2 a la menos 2. Acá tenemos 1 por 2 a la 1, 2, más 0, más 0, más más 1 por 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 a la 2, es decir, 1 un cuarto, o sea que esto es 0,25. ¿Esto qué resultado nos da? 2,25, pero el procedimiento dice que al final hay que agregarle el signo menos. Así que, como el número que estábamos convirtiendo era negativo originalmente, a este valor se le agrega el signo menos. Es decir, que este punto fijo con signo, si la computadora almacena este valor, recuerden que no almacena la coma, pero en este caso estamos utilizando un punto fijo de 8 dígitos totales con 3 de fraccionario. Como es negativo, se lo complementó a 2, se aplicó la expresión general y luego se le agregó el signo menos para obtener el resultado. Bueno, hasta acá vimos punto fijo, que es una manera que permite representar fraccionarios en la computadora utilizando un ancho fijo para la parte entera y un ancho fijo para la parte fraccionaria. La clase que viene vamos a ver otro estándar que se utiliza en las computadoras llamado punto flotante y que también permite representar fraccionarios.